Gracias, Chris, por la invitación para poder contarles algo que quizás no conocen mucho porque no somos de industrias generales ni estamos metidos en estos problemas de la digitalización de industrias como pasa con los taxis, que son temas que vemos mucho en las noticias, pero sí una industria que se está digitalizando bastante ahora. Y eso es lo que les quiero contar, como la historia de lo que hemos hecho en ArcDaily y un poco a dónde vamos. De hecho, está en la misma presentación que hice ayer cuando se anunció un fondo público-privado para apoyar empresas del mundo de la construcción, y ahí les voy a contar por qué eso es relevante. Bueno, ArcDaily empezó cuando yo y mi socio David Azael nos estábamos titulando de arquitectura. Teníamos mucho tiempo, muchas ganas, pero él tenía una visión de que, muy abstracta, de que a través de la información se podía mejorar la calidad de vida en las ciudades. Yo tenía un poco de conocimiento de internet y entendí un poco de dónde venía eso en el momento que aparecía la web 2.0, cuando se rompía un poco el monopolio de la información, y entendí que sí, estaba esa oportunidad. Y desde ese día nos pusimos a trabajar juntos para ver cómo podíamos lograrlo. Hoy día somos 70 personas, tenemos oficinas y operaciones en Santiago, Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Nueva York, Beijing, y también gente trabajando full time desde su casa en Europa. ¿Pero qué es ArcDaily? Para nosotros ha sido una tremenda aventura porque somos arquitectos, no tenemos entrenamiento formal en el mundo de los negocios, cómo hacer empresa. Yo como arquitecto jamás pensé que iba a estar liderando una empresa de esta escala, y tampoco enfrentarnos a lo que es Internet, que es un hoyo negro que está cambiando muy rápido. A veces uno pensaría que tiene como una evolución lineal, pero yo creo que hasta Facebook se le hizo claro que las cosas podían cambiar mucho. Pero de manera práctica, ArcDaily es la fuente de información para arquitectos más visitado en Internet. Es usado por 600.000 personas al día, lo cual es bastante. Pero ¿por qué algo de esa escala puede salir desde Chile al mundo? ¿Por qué puede haber una necesidad de los arquitectos de tener acceso a esta información? Y me encanta esta foto, esta ilustración, cuando ustedes van a Wikipedia y buscan arquitecto. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que ahora es como esto, las mesas están horizontales y hay un computador, el arquitecto es muy universal. El arquitecto es el mismo acá, en Beijing, en Mumbai, en París. Aprendemos de la misma manera, trabajamos de la misma manera, nos relacionamos de la misma manera y hasta nos vestimos igual y tenemos los mismos gustos, bastante plano, y eso permite que lo que hacíamos desde Chile le interesara a gente al otro lado del mundo, aunque fueran idiomas distintos. Y por otro lado está esto, que son las ciudades, que es el tremendo desafío que tenemos hoy, que de hecho se cruza con lo que decía Sebastián en relación a la calidad de vida. Y esto podría ser Santiago Centro, Sao Paulo, Hong Kong. Es el mismo problema en todo el mundo. Hoy día hay 1,5 millones de personas llegando a vivir a ciudades al día. Y uno de los principales actores de esto son los arquitectos. Y lo que nosotros entendimos fue que arquitectos con mejor información podían hacer mejor ciudad, por lo tanto, mejorarle la calidad de vida a mucha gente. En la arquitectura, cuando nosotros partimos, pasaba esto. Es una profesión donde hay una transferencia de conocimiento que es muy del tipo científica. Tú produces algo, lo documentas, lo elige un curador, un editor, lo publica con todos sus detalles, luego lo ven otros arquitectos, se inspiran, toman piezas de esto y a través de su creatividad producen algo nuevo. Y si eso nuevo es lo suficientemente bueno, alguien nuevamente lo va a agarrar, lo va a publicar, y así se crea un círculo virtuoso de intercambio de información. Pero en esa época ese círculo virtuoso era físico. Entonces tenía todos esos problemas de distribución, de centralización. O sea, había que mover papel de A a B, tenía un costo, tenía un formato limitado, pero lo más importante era que estaba centralizado. Las publicaciones de arquitectura no se hacían en Chile, se hacían en Londres, Boston, Nueva York, Milán, y ahí iban al resto del mundo. Algo así como colonialista, como que nosotros teníamos que recibir el conocimiento, como nos pasa siempre, desde el hemisferio norte. Entonces, viendo como esos problemas de algo físico, o apareció Internet y dijimos, apliquemos este pensamiento de startup, tratemos de aprovechar las cadenas de distribución,
las economías de Internet, el formato infinito que es eso, y publiquemos arquitectura. Yo se los cuento muy bonito ahora, pero era algo muy instintivo. Simplemente teníamos ese como deseo de acumular información, compartirla con otros. Y tomamos la obra de arquitectura como unidad mínima de transferencia de información. Así como, no sé, vamos a usar esta casa, por ejemplo. El arquitecto pensó algo, quiso hacer este espacio que se iluminaba desde arriba. A lo mejor le gustaba que fuera muy caluroso. Pero se logró hacerlo de madera, por alguna u otra razón, y no de acero y no de hormigón. Eso en base a su conocimiento. Entonces nosotros empezamos a publicar estas obras de esta manera obsesiva, con mucho detalle, que era lo que pensaba el arquitecto, qué materiales usaron, que eso es muy importante para los arquitectos, los detalles constructivos, los planos, y los empezamos a clasificar, a categorizar como una base de datos, lo empezamos a estructurar. Y lo que pasó en ese camino fue que esto empezó a crecer muy rápido y sin ninguna noción de marketing. Nosotros empezamos simplemente a publicar en Internet y nos dimos cuenta de que esa atracción inicial, en esa época no había ni Google Analytics, sino que teníamos esos como contadores de web que nos decían que un día habían 100, otro día habían 200, 500, 1000. Pero lo que sí nos podía decir ese contador era si venían de mail o de buscadores. Y la mayoría de la gente venía del mail, porque los arquitectos a los que les pedíamos sus obras y publicábamos, le contaban a más arquitectos, mira, acá está mi obra. Que eso es algo importante en los arquitectos, hay mucho ego, a todos les gusta mostrar lo que hicieron. Pero de alguna manera es sentar ese precedente. Yo hice esto increíble, lo hice antes, lo hice mejor. Así que mírenlo. Y de ahí se empezó a viralizar. Y eso para nosotros fue muy bueno porque, como no sabíamos de marketing, siempre nos apoyamos en ese boca a boca y nunca invertimos en marketing. Todo eso que ahora preguntaban del costo de adquisición de usuario, nosotros no lo usamos en base a nuestro contenido, sino que en base a nuestros clientes, y más adelante les voy a contar el modelo de negocio. Así que empezamos a hacer esta base de datos estructurada, empezó a traer gente, a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente nos dimos cuenta que habíamos empezado a reemplazar el papel en el momento en que mucha gente desde Estados Unidos, Japón, China, Italia, usaba nuestro sitio como referencia y contactaba a los arquitectos que publicábamos. De una manera teníamos algo tan importante y que no estaba en inglés. Entonces atraía gente en otros idiomas. Y nosotros nos preguntamos por qué la gente de otros países viene a leer este sitio que viene de Chile en otro idioma. Como que a lo mejor están haciendo lo mismo que nosotros estamos acostumbrados. Que todas las fuentes de información están en inglés, tenemos que estar constantemente traduciendo. Y ahí nos dimos cuenta que los grandes publishers de arquitectura en Internet en inglés eran las editoriales y que su negocio era vender papel. Entonces publicaban extractos, botón suscribirse, comprar la revista, y estaban amarrados en eso. Su negocio era vender publicidad en papel y no les iba muy bien. ¿Para qué lo iban a cambiar? Y ahí nosotros vimos una oportunidad. Y dijimos, oye, ¿y si empezamos a hacer esto en inglés y a competir con estas grandes editoriales? Y ese fue un momento muy inocente, pero muy importante. Fuimos a Nueva York como a hacer este lanzamiento medio simbólico nomás. Nunca habíamos ido a Estados Unidos, pero nos tincaba que Nueva York era el centro del mundo. De ahí fue el primer día que pusimos publish a un artículo en inglés. Y ahí pasó una cuestión así exponencial. Pasamos de esas 0, 100, 1500 visitas a 100.000 visitas diarias. Y nos volvimos en el sitio de arquitectura más visitado de Internet. Nuestro benchmark era Architectural Record, que era la revista que tenía el mayor tiraje, 200.000 ejemplares impresos por mes. Era de McGraw-Hill, que es uno de los publishers más grandes del mundo. Tenía una torre en la Quinta Avenida, 3 pisos eran solo para arquitectura y construcción. Nosotros éramos 5 personas sentados en una mesa de Providencia. Y esto era en el año 2008. No es como ahora que uno ve Startup Chile, Rappi entra a Chile, llega Uber, hay como 4 startups de delivery compitiendo. En esa época Chile era bastante cerrado. De hecho, salir fuera de Chile no era como ahora que el ANTE llega a cualquier lado en cualquier minuto, porque nos pasa esto. Que sea donde sea que estás en Chile, siempre ves esa pared. Y todo tiene que ser muy hacia adentro. Ahora, llegaron gente de otros países, ¿qué es esto?
Pero nosotros decidimos salir, irnos en esa época en que las cosas eran muy difíciles, no era como ahora que ProChile te ayuda mucho a salir. Y decidimos que ese mapa que les mostraba al principio, que era como estamos al fin del mundo, en verdad nos da una visión periférica muy buena. Porque las startups que están en Estados Unidos, su primer mercado es Estados Unidos. Después, ya cuando les fue muy bien, dicen, salgamos a, no sé, a México o a Europa. Nosotros desde Chile vemos el mundo completo. Para nosotros es importante Irán, Indonesia, que a pesar de que no los podamos monetizar hoy, son lugares muy importantes para nosotros. ¿Sí? Desde ahí salimos al mundo. Y empezamos esa aventura de crecer en tráfico, generar mucha influencia y generar mucho engagement con nuestros usuarios. Porque le estábamos entregando algo gratis, algo que las otras revistas se los vendían. Nosotros se lo entregamos con mucha más calidad, disponible en varios idiomas, muy profundo y gratis. Y eso generaba que muchos arquitectos quisieran estar en nuestro sitio antes que el papel. Probablemente la gente que estaba en esta parte del mundo se sentía mucho más identificada con nosotros porque les dábamos esta como posibilidad de salir al mundo. Y lo que pasó en el espacio de 6 años fue que cuando hacíamos este registro de esas 20 revistas de grandes editoriales que estaban en internet que competían con nosotros, se fueron convirtiendo en 15, 10, 5, se empezaron a vender. McGraw-Hill vendió toda su área de construcción, lo compró un private equity que solo se quedó con la data, después volvió a vender las revistas y todo eso empezó a desaparecer porque nadie quiso tomar la chance de cambiar su modelo de negocio e irse a internet. Y bueno, en esos años nos tocó conocer bueno, si alguien es arquitecto, estos son como arquitectos muy influyentes que querían estar en ArchDaily, que veían cosas en él que eran muy bonitas y que uno pensaría, estas personas ni siquiera tienen computador. Muchos tenían el primer iPhone y nos contaban que lo tenían al lado de la cama y cuando se levantaban lo primero que hacían era leer ArchDaily. Ese era nuestro nivel de engagement y no eran como uno pensaría los early users. Pero sin duda que el arquitecto que más nos dio perspectiva era Wang. Un día a través de las métricas nos dimos cuenta que había muchos sitios chinos que tomaban nuestro contenido y lo traducían al chino. Ahí nosotros, con nuestra visión occidental de copyright, empezamos a mandarles mail, oye, para de robarte mi contenido, para de robarte las fotos. Tratábamos de bloquear, por bloquearlos a través de RCS, sacando los IP, pero en verdad era como apagar el sol con un dedo. Y veíamos que pasaba esto y estábamos muy enfadados, porque sentíamos que robaban. Tuvimos la suerte de ir a China por primera vez, como en el 2008, no, esto fue el 2011. Y había el principal sitio que se llamaba archgo.com, que siempre le mandábamos estos mails, inventábamos como cartas más legales, pero que nunca nos pescó. Le dijimos, oye, vamos mañana a China, juntémonos. Nos contestó al tiro. Así que ahí estábamos juntándonos con el dueño de ArchGo, recién llegado a China. Y fue divertido porque con mi socio le dijimos, oye, para de robar. Este tipo era arquitecto, tenía un máster en Computer Science y estaba terminando el doctorado en arquitectura. O sea, era una tremenda cabeza. Nos mostró un software que había hecho que extraía todo nuestro contenido que estaba estructurado, se lo ponía en la pantalla a sus estudiantes, estaban ahí traduciendo. Nos mostró la operación que tenía, vendía DVDs de ArchDaily ordenados por año. Además, como llegaban arquitectos, tenía un marketplace donde vendía un software que le había hecho de eficiencia energética. Era increíble. Y le decíamos, para de robar. Pero ahí nos dijo algo súper importante y que fue, yo los estoy ayudando a ustedes y a los arquitectos, porque ArchDaily es un tremendo recurso y acá China creciendo en esa época como a más del 10%, crecimiento económico, construcción, tantos arquitectos que necesitan conocimiento y no hablan inglés. Y ahí, al estar en China, al ver el crecimiento de China, entender esto, y ahí entendimos por qué hay clones, no porque estén aburridos o te quieran robar, sino que ven una necesidad que, no sé, el proveedor principal de información no está tomando. No le importa, como esa visión que teníamos de que las startups de Estados Unidos les interesa a Estados Unidos y después el mundo, y ahí se producen esos gaps. Y que si ArchDaily no estaba en China, además no estábamos como cumpliendo ese objetivo de llegar a los arquitectos. Y ahí empezó nuestra carrera por lanzar ArchDaily en China, y como ArchDaily de alguna manera es medio,
no ha sido tan sencillo, pero ya lo logramos. Pero fue muy bueno ver eso en China y ahí entender por qué nuestro tráfico en algún momento pasó de ser la principal fuente de Estados Unidos, después Inglaterra, Alemania, como países desarrollados, pasó a ser Estados Unidos, China, Indonesia, Vietnam, Irán. Este país que como que te lo ponen que siempre es el enemigo de todo, el enemigo de la libertad. ¿Por qué tantas visitas llegan de allá? Y es por esto, lo que les contaba de las ciudades. Hoy estamos en lo que se llama la era de las ciudades, así como tuvimos la era de piedra, la era de bronce. Ahora estamos en la era de las ciudades y es un proceso que se está hiperacelerando. Ahora somos 3.000 millones de personas viviendo en ciudades y para el 2050 eso se va a duplicar. De ahí salen ese 1,5 millones de personas que se mueven a ciudades que les conté. Pero lo bonito es cómo se distribuye eso. Y que esta imagen viral de internet que dice hay más gente viviendo dentro del círculo que fuera de él. Dentro de ese círculo está China, Vietnam, Indonesia, Malasia. Todos estos países que se cuentan de cientos de millones de personas. Países que están creciendo así, con tasas de natalidad increíbles, pues les llegó de alguna manera el desarrollo. Están construyendo como locos y donde no hay muchos arquitectos. Eso hizo que hace, no sé, 10 años muchos arquitectos dijeran, nos vamos para allá. Acá en Chile, al igual que en Europa y Estados Unidos, sobran los arquitectos. Y allá faltan. Entonces se empezó a producir primero un trasvasije como humano de la profesión, pero después se volvió de conocimiento. Y estos países empezaron a generar, a producir muchos arquitectos. De hecho, ahora en Europa hay muchos arquitectos chinos construyendo. Y pronto probablemente se van a tomar el mundo. Bueno, y esto que se los muestro en distribución geográfica, también lo podemos ver así. Esta es la tasa, o sea, está el gráfico del crecimiento de la población a lo largo de la historia. Acá nos llegó la medicina moderna, estas condiciones ideales para que pudiéramos crecer. Y es realmente loco, como que no sabemos qué va a pasar acá. Va a llegar una meseta, se va a ir para abajo, se va a ir para arriba, nos vamos a ir a Marte. Y cuando empezamos a ver estos gráficos nos empezó a caer, como a cuajar esto que habíamos empezado a hacer de manera instintiva y a entender que nuestra responsabilidad, un poco de la intuición de ayudar a los arquitectos, era algo que tenía un propósito y una misión. Así que después de varios años de crecer de manera bien acelerada, que de repente, no sé, llegaba gente de Israel a nuestra oficina a tocar el timbre, a decir quiero trabajar en ArcDaily, empezó a tomar más forma y lo llevamos a lo que es hoy la misión, que es mejorar la calidad de vida de esos 3.000 millones de personas que vivirán en ciudades para el 2050, entregando conocimiento, inspiración y herramientas a los arquitectos que se van a ver enfrentados a este desafío. Es algo lo suficientemente a largo plazo para ayudarnos a tomar decisiones que van mucho más allá del 31 de diciembre. También es lo suficientemente ambiciosa para que se vuelva un problema que va un poco más allá de nosotros, que nos invita a ver cómo es la industria, a ver qué es lo que podemos empujar desde allá. Y este problema va mucho más allá de entregar solo información y es entender cuál es el desafío de las ciudades. Estos 3.000 millones de personas no solo van a necesitar un techo, hospitales, caminos, van a necesitar una infraestructura virtual, que es lo que hace, por ejemplo, Cabify. O incluso lo que hace en ciudades chinas la industria de las apps de dating, donde en verdad estás viviendo con millones de personas, no conoces a nadie, tienes que forjar vínculos, tienes que conocer gente. Y todos esos otros layers que hacen que una ciudad funcione más allá de solo las construcciones. La medida en que empezamos a vivir más y más juntos, también las diferencias son más fuertes, como lo muestra esto que uno dice, típica ciudad latinoamericana, Sao Paulo, Medellín, Ciudad de México. Quizás Chile no tanto, Chile es más disperso y la pobreza se le empuja hacia los bordes. Y que hace que ellos digan, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no tengo acceso a buena educación, a buena salud? Ese círculo como negativo de la pobreza, que hace que los pobres sean más pobres, que esto es un problema de distribución espacial. No sé si han escuchado el concepto de la ciudad como acceso a la equidad. Si tienes que estar viajando 3 horas para ir a tu trabajo versus si vives donde están las oportunidades. Y ese es un problema, de alguna manera, de arquitectura y de crecimiento de las ciudades. O esto, que uno dice, esto es terrible,
pero para otros algo muy positivo. Los asentamientos informales, donde gran parte de esta nueva ola de urbanización va a ocurrir, donde se genera un tejido social mucho más fuerte quizás que en otras partes de la ciudad, y donde lo único que necesitan es infraestructura. Necesitan que le llegue luz, agua, quizás ciertos modos de transporte. No sé si lo han visto, que en Medellín, Río o en Caracas es a través de teleféricos, como que así les llegó el transporte público. Y es bien impresionante cómo eso está cambiando mucho la calidad de vida. Cómo en Colombia entendieron que esto, con la infraestructura correcta, con arquitectura de calidad, se puede dar vuelta. Y eso, de nuevo, son problemas de arquitectura. O cómo vamos a desarrollar una visión de futuro de la sociedad a través de la arquitectura que tiene que ver con entender lo que venimos haciendo por cientos de años, pero no quedarnos pegados en eso, pero que tampoco se vuelva un copy-paste de tener la misma torre en Providencia, que es la misma que está en Hanoi, en San Francisco o en Hong Kong, que es Costanera Center. Pero si ponemos todo esto junto, y también la autoconstrucción. Probablemente gran parte de estos no van a ser arquitectos, pero sí va a ser gente con acceso a internet, que probablemente buscando cómo mejorar su casa, cómo mejorar su entorno, va a llegar a nosotros. Y ahí es que la arquitectura se ve enfrentada al problema de la escalabilidad, que hoy, finalmente era gran parte de las dos presentaciones anteriores y de lo que estamos viendo que nos impacta la calidad de vida. Soluciones escalables para millones o billones de personas. Ese Facebook que me permite ya olvidarme de los números de teléfono de mis amigos porque están ahí a un tap de distancia, y que es un problema que se lo cedimos a lo que llamamos Silicon Valley, a ese meta lugar, pero que en verdad los arquitectos lo tuvieron en algún minuto. Después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo que reconstruir Europa. Y ahí los arquitectos entraron con el concepto de que la casa era una máquina. Las máquinas se hacen en cadenas de producción, se hacen cientos o miles de cocinas, microondas, televisores, y pensaron que la vivienda también se podía hacer de esa manera, y se hizo. Después, como en los 70, los arquitectos se volvieron artistas y perdieron un poco ese sentido, pero hoy está volviendo.